Buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches a todos los que van a estar viendo esta transmisión, todos aquellos hermanos y amigos que van a tener la bendición y la oportunidad de ver esta transmisión. Hoy quiero compartir una enseñanza poderosa de la palabra de Dios. Quiero compartir un mensaje más del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero compartir una palabra poderosa. Quiero compartir un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Una vez más con todos aquellos que van a darse la oportunidad de ser bendecidos a través de este mensaje que voy a compartir a través de esta plataforma de YouTube. Invito a todos y cada uno de mis hermanos que compartan este video, porque sé que va a ser de gran bendición para todos aquellos que tengan la oportunidad de escuchar y ver este video, porque hoy Dios está hablando a través de distintos medios y de las distintas plataformas, no solamente a su pueblo, sino también está hablándole a todos aquellos que aún todavía no le han entregado la vida a Jesucristo. Y yo quiero compartir en esta noche un mensaje relevante a una profecía para estos tiempos que se aproximan. Sabemos que nos estamos aproximando hacia el fin de los tiempos, y la palabra de Dios nos revela a través de la bendita y santa Escritura los tiempos que estamos viviendo y hacia dónde vamos caminando, primeramente como pueblo de Dios, y hacia dónde va caminando también la humanidad. Sabemos que nos estamos perfilando al fin de los tiempos, y yo quiero ministrar este mensaje porque sé que este mensaje va a traer un despertar en muchas personas que aún todavía no han venido a los pies de Cristo, y va a traer también un despertar y un avivamiento al pueblo de Dios. Va a traer bendición al cuerpo de Cristo, porque estamos viviendo la recta final. Estamos viviendo tiempos peligrosos, como siempre lo digo a través de cada transmisión que yo realizo a través de esta plataforma. Y los invito a que compartan esta transmisión y se suscriban a mi canal Conociendo los Tiempos del Fin, y le den like y le den clic a la campanita para que queden inscritos a este canal. Mi intención de grabar estos videos no es para hacerme famoso, sino simple y sencillamente para que conozcamos la palabra de Dios y sepamos en qué terreno estamos pisando hasta el día de hoy, y hacia qué rumbo va la humanidad, qué es lo que está sucediendo, porque estamos viviendo tiempos caóticos, estamos viviendo tiempos de crisis mundial sanitaria, por todo lo que ha venido pasando desde el año anterior, desde el año pasado 2020 hasta lo que vamos hasta el día de hoy viviendo este 2021, ¿verdad? Porque muchos no saben hacia dónde va, qué rumbo lleva la humanidad, hacia qué rumbo va la humanidad, qué es lo que viene. Y vamos a hablar de un personaje. Voy a hablar de un personaje que la Biblia lo revela, de un personaje que va a ser parte fundamental en el fin de los tiempos, que va a cumplir con algunas de las profecías bíblicas para el fin de los tiempos. Y yo a este mensaje le puse como título La Primer Bestia, porque voy a editar otro video que
que va a llevar por nombre la segunda bestia, porque voy a estar compartiendo y voy a estar enseñando en base a la profecía bíblica, en base a lo que las escrituras nos revelan, quiénes son estas dos bestias y qué papel juegan en los últimos tiempos. ¿Cuál es el papel fundamental de estas dos bestias? ¿Quiénes son estas dos bestias? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de bestias? ¿A qué se refiere la Escritura cuando habla de estos dos personajes que el mundo no sabe ni se imagina lo que viene, pero nosotros que conocemos la palabra sabemos qué es lo que se aproxima para el mundo, qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando a nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, pero también el mundo, sin saberlo, están esperando a un gobierno mundial que va a ser dirigido y gobernado por una persona. Esa persona es la que va a controlar al mundo en los últimos días. Y sabemos que se están cumpliendo todas y cada una de las señales antes del fin. Y sabemos que se están cumpliendo todas y cada una de las profecías. Y quiero ir a la Escritura para poder demostrar y poder dar una enseñanza en esta noche. Y voy a hablar de este personaje y voy a hablar de las características de este personaje, de esta bestia que la Biblia lo llama la bestia. Y vamos a estar escudriñando un poco las escrituras y desmenuzando los textos y escudriñando para darnos cuenta cuáles son las cualidades o cuáles son las características que definen a esta se puede decir, este personaje que la Escritura lo revela como la bestia o una de las dos bestias. En este video voy a compartir y voy a enseñar lo que la Biblia revela de la primer bestia, y como lo vuelvo a repetir, voy a hacer otro video compartiendo y enseñando en base a la segunda bestia, también con sus características, sus cualidades, qué función va a tener, qué es lo que va a hacer, qué autoridad va a tener, cuál es el propósito por el cual estas dos bestias se van a manifestar en la tierra, y realmente con qué fin o con qué planes ellos van a ejercer autoridad y poder sobre el mundo entero y sobre la humanidad. Y vamos a ir rápidamente a la Escritura para empezar y dar inicio a esta enseñanza, que sé que va a ser de gran bendición para todos aquellos que van a estar viendo esta transmisión y que van a estar escuchando la impartición de este mensaje, la impartición de esta palabra, ¿verdad? Voy a ministrar este mensaje bajo el tema la bestia primera o la primer bestia. Así le voy a poner como título, que es la primer parte de dos mensajes que voy a compartir en base a las dos bestias que señala la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Y vamos a entender, vamos a comprender verdaderamente por qué Dios reveló que para el fin de los tiempos van a venir dos personajes, y vamos a entender de dónde proceden estos personajes y de quién dependen estos personajes, o quién es el que los dirige espiritualmente también, porque todo lo que Dios revela en su bendita y santa Escritura es palabra viva y eficaz, es palabra profética, es revelación para que podamos tener el conocimiento y entendimiento, para que podamos comprender los tiempos que estamos viviendo. Y rápidamente voy a ir a libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a leer del 1 al 12.
para que podamos darnos cuenta de quién está hablando la Escritura. Y la palabra de Dios se menciona así, se lee así en el nombre del Padre y del Hijo y de su bendito y santo Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del retorno de nuestro Mesías, esta palabra nos revela que está cerca. Y en el verso 3 dice así: nadie os engañe en ninguna manera. Aquí el apóstol Pablo está reiterando otra vez que nadie nos engañe, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Cristo. Sin que antes venga la apostasía, que ya la estamos viviendo dentro de las congregaciones, que el pueblo de Dios está viviendo ya los tiempos de apostasía. La apostasía está delante de nuestros ojos. Hay una ola de apostasía dentro de el mundo cristiano, dentro de la cristiandad, dentro del pueblo de Dios hay apostasía, y esta es una de las señales de las que está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? La apostasía se está moviendo a todo vapor en estos precisos momentos, y él dice que no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con ustedes os decía esto? Dice el apóstol Pablo. Y ahora ustedes sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién? Este personaje, el hijo de perdición o el hombre de pecado. Hay algo que lo detiene, dice, pero una vez que sea quitado de en medio esto que lo detiene, se manifestará este hombre de pecado, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Bueno, vemos a través de las Escrituras, a través de este pasaje, aquí el apóstol Pablo está advirtiendo al pueblo de Dios que no se engañe o que no se deje engañar, ni por espíritu ni por carta, como si fuera nuestra, dice Pablo, porque el día del Señor vendrá, dice. Pero dice que Jesús no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se haga manifiesto el hombre de pecado. La palabra de Dios nos está revelando a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que ha de venir un hombre que se va a hacer pasar por Dios y se va a sentar en el templo de Dios, sentándose como si fuera Dios, dice, ostentándose como si fuera Dios. ¿Qué nos revela la Escritura? Que
que este hombre va a hacer prodigios, señales engañosos de mentira. Y dice que viene por obra de Satanás, viene por obra del maligno. O sea que este hombre va a ser un hombre que va a ser respaldado por el maligno, va a ser respaldado por Satanás, ¿verdad? Y este personaje, nosotros como pueblo de Dios, los hijos de Dios, sabemos que este personaje, la Biblia lo revela como el anticristo. Y vamos a ir a la palabra de Dios también en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versos del 1 al 10, donde la palabra de Dios revela claramente las características, la función, con qué autoridad y poder, cuánto tiempo va a ejercer autoridad y poder este personaje, el cual lo define el apóstol Pablo como el hijo de perdición en esta parte de la escritura que acabamos de leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 18. Aquí la Biblia nos revela claramente, por medio del Espíritu Santo, a través de revelación que Jesucristo le dio al apóstol Juan, cuando Jesús le reveló la última profecía de la Biblia, como todos la conocemos como el libro de Apocalipsis, o el libro de revelaciones, ¿verdad? Y me voy a ir rápidamente a la palabra para ir explicando poco a poco por qué Dios lo llama bestia, o cómo Dios lo llama a este personaje bestia. ¿Y quién es este personaje? ¿Cuáles son sus cualidades, como lo acabo de repetir, como lo acabo de mencionar? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué funciones va a tener? ¿Qué poder va a ejercer? ¿Delante de quién lo va a ejercer? ¿Con qué propósito lo va a hacer? ¿Y por quién va a ser respaldado? Y rápidamente me voy a ir a esta parte, a esta porción de la escritura. Apocalipsis capítulo 13, versos del 1 al 10, donde la Biblia nos revela claramente quién es este personaje. ¿Quién es este personaje? Y la palabra de Dios dice así, empieza escribiendo, ¿verdad?, el escritor de esta profecía de esta manera. Me paré sobre la arena del mar y vi subir, dice que vio subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Sabemos que cuando la Biblia revela simbólicamente una bestia, como en el libro del profeta Daniel, donde revela una bestia también, que desmenuzaba, dice, a otra bestia, que sus colmillos eran demasiado grandes, y esa bestia era feroz, era sagaz, astuta para guerrear y para pelear. Sabemos que la Biblia está hablando de reinos. La Biblia revela que significan reinos. Una bestia, como esta bestia que sube del mar, que el apóstol Juan estaba a la orilla del mar y dice que vio subir una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas diademas, dice, y dice que en sus cuernos, diademas, y sobre sus cabezas tenía un nombre blasfemo, dice. Se refiere al reino, a un reino que va a ser controlado, gobernado y dominado por una bestia que la Biblia le llama el anticristo. Pero vamos a leer en el verso 2, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Aquí ya la Biblia empieza a descifrar más claramente la bestia, que esta bestia dice que tiene pies como de oso y boca como de león, y dice que su figura es de un leopardo.
Pero lo que la Biblia revela aquí en esta parte de la Escritura, aquí la palabra de Dios nos está revelando que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿Qué significa esto? El dragón representa a Satanás. El dragón es el diablo. El dragón es la serpiente antigua. Y dice que el diablo le va a ceder todo su poder, todo su trono y toda su autoridad. Se la va a delegar a esta bestia. Entonces, ¿qué nos revela la Escritura? Que esta bestia procede del maligno, que esta bestia viene a manifestarse al mundo y es por obra de Satanás. ¿Y por qué va a suceder así? Porque esta bestia va a tener autoridad, va a tener poder. Si Dios es más grande, es más poderoso, si Cristo está por encima del enemigo, si Cristo venció al diablo en la cruz del Calvario, Cristo deshizo las obras del diablo y venció la muerte, ¿por qué Cristo va a permitir? ¿Por qué Cristo, si tiene tanto poder, va a permitir que esta bestia se rebele? Porque todo lo que pasa sobre la faz de la tierra y todo lo que sucede en el mundo es porque Dios lo permite y con un propósito. Si esta bestia se va a manifestar en la tierra es porque Dios lo va a permitir. Es porque Dios, en su soberanía, en su poder, en su autoridad, va a permitir que esta bestia se revele y se manifieste en el mundo hasta que el tiempo de los gentiles, como dice la palabra de Dios, llegue a su fin, cuando se cumpla el tiempo de los gentiles. Porque Dios todavía seguirá tratando en la gran tribulación con la humanidad, ¿verdad? No todos van a ser salvos, pero muchos van a ser salvos, porque Dios va a tratar con ellos a través de lo que está revelado en su bendita y santa palabra, porque muchos van a creer en ese tiempo en la palabra de Dios, así como ya muchos están creyendo. Por eso Dios quiere bendecirte con este mensaje, para que creas en esta palabra, para que creas en el testimonio de esta palabra. Entonces dice que esta bestia, el dragón, le va a ceder su poder, su trono y su gran autoridad. El diablo le va a pasar todo su poder a la bestia, a su hijo, porque dice la Biblia que es el hijo de perdición. Va a ser un hijo de Satanás, va a ser un hijo del diablo, que su mismo padre le va a ceder todo su poder, su trono y su autoridad. Amén. El verso 3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra y se fue en pos de la bestia. O sea que la Biblia nos revela que esta bestia va a recibir una herida mortal y va a ser sanada. O sea que esta bestia, la Biblia nos está revelando que esta bestia va a sufrir probablemente un atentado y va a quedar y va a ser herida de muerte, pero va a recibir va a recobrar la vida esta bestia. Y la humanidad, cuando vea que esto suceda, se van a ir detrás de ella, o sea, la van a adorar, se van a maravillar, porque la bestia fue herida de golpe mortal, pero va a revivir, va a vivir esta bestia. Y la gente, cuando vea que esto suceda, la van a empezar a idolatrar, la van a empezar a adorar. Dice que la tierra se va a ir en pos de la bestia, se va a ir detrás de la bestia. Entonces, imagínense el poder que va a tener este personaje, este hombre 100% satánico, dirigido por Satanás, movido por Satanás. Va a ser un hijo de perdición, se va a ostentar como si fuera Dios, se va a sentar en el trono de Dios, se va a sentar en Jerusalén. Por eso esta bestia va a engañar a miles y millones de judíos, porque los judíos le van a dar su confianza, le van a dar autoridad también, el pueblo de Israel. Pero Dios lo va a permitir, porque Dios al final va a salvar a Israel, porque dice la Escritura que todo Israel será salvo. Amén. Al final todo Israel será salvo. Y dice: y adoraron al dragón. ¿Adoraron a quién? Al dragón, a Satanás. El dragón es Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia,
O sea, van a adorar al diablo y van a adorar al hijo del diablo, que es la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá pelear o luchar contra ella? Porque va a ser tan grande el poder que esta bestia va a tener, que la tierra se va a maravillar, los moradores de la tierra se van a maravillar. Y se van a ir en pos de la bestia. La van a seguir, la van a adorar, se le van a postrar, va a ser para ellos como un dios, porque este gobernante va a traer grandes beneficios al mundo. Se va a manifestar en un tiempo donde va a haber una gran crisis mundial y va a traer grandes soluciones a la tierra, va a estabilizar la economía, va a establecer una sola moneda. Pero ahorita no me quiero enfocar en eso, solamente me quiero enfocar en las características de esta bestia. ¿Qué es la función que ¿Cuál es la función que va a tener esta bestia? ¿Qué autoridad va a tener? ¿Con qué autoridad va a ejercer su poder? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? ¿Qué es lo que pretende esta bestia? Y aquí vamos viendo en la escritura que ya va ganando terreno hasta el día de hoy. Hasta esta parte de la escritura que vamos leyendo, la bestia está revelando la palabra de Dios, que la bestia va a tener muchos seguidores, va a tener muchos que le van a seguir, le van a adorar, se van a postrar delante de él, van a decir: ¿quién como la bestia? ¿Quién tendrá poder? ¿Quién luchará contra ella? ¿Quién le podrá hacer guerra? Porque va a ser un hombre poderoso, pero más grande y poderoso es el Rey de Reyes, que la va a destruir, que la va a destruir con el aliento de su boca, que la va a matar, porque grande es Cristo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Nadie está por encima del poder de Dios. Todo Dios lo permite con un propósito, con un fin. Dice el verso 5: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Este tiempo de 42 meses que la bestia va a tener autoridad para ejercer su poder, es el tiempo del periodo de tiempo que va a durar la gran tribulación. 3 años y medio es el periodo de tiempo que va a durar la gran tribulación, donde el anticristo va a perseguir al pueblo de Israel y va a perseguir a muchos que no se van a querer dejar marcar por la marca de la bestia, que en otra prédica lo voy a enseñar más claramente. Pero dice que la bestia va a tener autoridad, va a tener un tiempo para ejercer su poder, que va a ser 42 meses, que si sacamos la suma de 42 meses nos da como resultado que va a ser un tiempo de 3 años y medio, donde la bestia, que es el anticristo, va a ejercer su poder en el mundo. ¿Y sobre quién? Sobre los moradores de la tierra. Amén. La Biblia es muy clara, la Biblia nos revela la verdad. La Biblia es tan clara y tan precisa que no tiene margen de error. Y no podemos darle interpretación privada, como muchos a veces le dan interpretación privada a la Escritura. La misma palabra de Dios dice que ninguna profecía vino es de interpretación privada. La misma palabra de Dios revela en sí la verdad por medio del Espíritu Santo. Es una palabra que ya está revelada. Amén. Entonces dice el verso 6: y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Va a blasfemar contra Jesús, para blasfemar de su nombre. ¿Para blasfemar de quién? Del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que va a blasfemar contra Dios y va a blasfemar contra el nombre de Jesús, contra su nombre, contra su tabernáculo y los que moran en la tierra. Esta bestia se le va a dar autoridad y poder para poder blasfemar en contra de Dios, para blasfemar en contra del nombre de Cristo. Va a ofender al Señor, va a lanzar palabras altaneras, palabras altisonantes, palabras ociosas delante de los moradores de la tierra. Y como los moradores de la tierra la van a adorar y le van a seguir, van a apoyar a esta bestia, y ellos también van a blasfemar junto con la bestia, porque la bestia va a blasfemar contra Dios, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo, contra los ángeles, contra la iglesia que está en el cielo. Va a blasfemar contra el pueblo de Dios. Imagínense esta bestia, todo lo que va a hacer. No solamente va a tener capacidad para engañar a la humanidad, como ahorita lo vamos a leer en los textos que vienen más adelante, sino que va a blasfemar contra Dios. Se va a reír de Dios, se va a querer burlar de Dios, pero al final Dios la destruirá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Amén.
El verso 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre todo pueblo, tribu, nación y lengua. Alabado sea Dios. Este es un texto que muchos predicadores y escatólogos y evangelistas se les ha pasado enseñar y escudriñar. Miren cómo la palabra de Dios nos revela tan claramente que esta bestia, que es el anticristo, va a tener no solamente poder sobre el mundo entero y sobre los moradores de la tierra, sino que también va a tener poder para hacerle guerra al pueblo de Dios. Va a tener poder para hacerle guerra a los santos. Y lo más lamentable y revelador, como dice la palabra de Dios, dice que va a tener autoridad, va a tener poder de hacerle guerra a los santos. Se le va a permitir hacer guerra a los santos y vencerlo. Sabemos que los profetas, el mismo Señor Jesucristo murió por nosotros. ¿Quién permitió que Cristo muriera en la cruz? Fue su Padre. ¿Quién permitió que muriera Cristo por la humanidad y pagara por nuestros pecados en la cruz del Calvario? Fue Dios. Si Dios permitió que Jesús muriera en la cruz, cuando Jesús le dijo, Padre, haz que esta copa pase de mí, no como yo quiero, sino según sea tu voluntad. Porque Jesús en la carne se resistía a morir. Pero si Dios permite y permitió que Cristo muriera, ¿por qué no va a permitir que los santos sean perseguidos? Como muchos predicadores que predican que Cristo va a venir y se va a llevar a su pueblo y la iglesia no va a padecer persecución. La misma palabra de Dios dice que el anticristo le va a hacer guerra a los santos, le va a hacer guerra al pueblo de Dios, le va a hacer guerra a la iglesia. Algunos dicen, no, es que cuando habla de los santos se refiere a la nación de Israel. Sabemos que la nación de Israel, no todos han aceptado a Jesús. En parte